Padre, te damos gracias en este día, te damos gracias porque podemos estar aquí juntos como iglesia para estudiar tu palabra, para intentar conocerte mejor, para intentar conocer tu persona, tu carácter, Señor. Y reconocemos que no podemos hacerlo por nuestros propios medios, sino es con la ayuda del Espíritu Santo que nos has dado, Señor, y por eso te rogamos que en esta mañana estés hablando a nuestros corazones y estés, Señor, ministrándonos y estés enseñándonos aquello que quieras enseñarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy y hoy empezamos con un nuevo capítulo de Génesis, ¿sí? Seguimos en el libro de Génesis. Hasta ahora habíamos estudiado los primeros 3 capítulos, ¿sí? Tuvimos el domingo pasado la oportunidad de poder hacer preguntas. De todos modos, si han quedado temas en los que quedan dudas sobre los primeros 3 capítulos de Génesis, siempre pueden preguntar, acercarse, ¿sí? No hay problema. Pero hoy ya avanzamos a Génesis capítulo 4 y hay un cambio, digamos, de contexto ya en este capítulo del libro de Génesis, y lo vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Es ya la historia de la vida fuera del huerto de Edén, la vida fuera de ese lugar en donde, como habíamos visto desde un principio, el cielo y la tierra estaban unidos, el ser humano y Dios convivían en perfecta armonía, en comunión. Y ahora ya nos vamos a encontrar que ese lugar quedó atrás, ¿sí? ¿Cómo había terminado la historia, la narrativa de Génesis 3? A ver si recuerdan. Muy bien. Muy bien. Adán y Eva son expulsados del huerto, donde compartían la presencia de Dios, y Dios les informa de algunas consecuencias que va a tener esa decisión que ellos tomaron de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan de alguna de esas consecuencias? Muy bien. Primero maldice a la serpiente, le dice que va a comer polvo todos los días de su vida. Habíamos visto cómo eso nos hablaba de una humillación, ¿sí? De un estatus bajo, no solo de el comer polvo. También habíamos visto lo que dice Carlos, que al hombre le dice, con dolor vas a trabajar la tierra, esa tierra que fructificaba, que era... nacían árboles, nacían plantas de manera sencilla, ahora iba a requerir un trabajo, un esfuerzo de parte del ser humano para poder hacerla fructificar. Y además le dice a la mujer, vas a tener dolores de parto, que habíamos estudiado también, que hablaba de algo mucho más profundo que el dolor físico del momento del parto, ¿sí? De un dolor emocional que iba a acarrear el engendrar hijos, ¿sí? El dar a luz a nuevas generaciones. Y la realidad es que en la historia que vamos a ver hoy, la historia de Caín y Abel, empezamos a ver la cristalización de esas consecuencias de la elección del ser humano en la misma historia, ¿sí? Porque vamos a ver que la historia de estos 2 hermanos nos va a reflejar claramente este concepto de el dolor al engendrar hijos. ¿Por qué? Porque va a haber enemistad, porque va a haber peleas, porque va a haber incluso asesinato entre hermanos, ¿sí? Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos y vamos a leer. Entonces les ruego que me acompañen a Génesis 4 y vamos a leer los primeros 15 versículos. Bien, dice: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano,
y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Muy bien. Hasta ahí el texto que vamos a estar analizando hoy, ¿sí? Entonces vemos esta historia que muchos ya debemos conocer un montón, ¿sí? La historia de estos dos hermanos, de Caín y Abel. ¿Y qué es lo primero que encontramos en este relato? ¿Sí? Lo primero es el relato del nacimiento de Caín, ¿sí? Nos dice que después de que son expulsados del huerto, Adán se une a su mujer y ella engendra a Caín. Y ella hace una expresión, ¿sí? Dice, con la ayuda del Señor he adquirido varón, o por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Entonces, ¿qué expresa Eva al nacer Caín? Es una frase en el hebreo, ahí la vemos en la diapositiva, ¿sí? Kaniti ish et Adonai, una frase muy, muy difícil de traducir, porque tiene muchas ambigüedades, podríamos decir, en la frase misma y cómo está construida, ¿sí? Ahí vemos que está como remarcado en rojo la frase "con la ayuda del Señor", ¿sí? Porque significa que eso es un agregado de la traducción, como para ayudarnos a darle cierto sentido en nuestro idioma a la frase, porque en sí esa frase no está en el original. Vemos que el primer verbo, que en realidad está de este lado, porque bueno, el hebreo se lee para el otro lado, que viene kaniti, es la conjugación del verbo kaná, y es un verbo que en muchas ocasiones se traduce como adquirir, como comprar. Por ejemplo, cuando Abraham compra la cueva para sepultura de Sara, se usa ese verbo. Pero también es un verbo que se usa para hablar generalmente de Dios cuando crea algo también, ¿sí? Entonces, ese verbo tiene esos dos significados, ¿sí? Fíjense, acá hay dos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 139, 13, que dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Esa palabra traducida formaste es el mismo verbo, kaná, hablando de cómo el Señor formó, creó al salmista en el vientre de su madre. Lo mismo debajo,
Génesis 14, 19, ahí en medio de la historia de cuando Abraham va a rescatar a Lot de los reyes que invadieron Canaán, y se encuentra con Melquisedec a la vuelta. Melquisedec lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y ahí tenemos esa palabra otra vez, Caná, ¿sí? Entonces, esta palabra ya de por sí presenta esa dificultad, porque tenemos esos dos significados principales, el de adquirir y el de crear también. Después vemos que la segunda palabra que se utiliza para varón es una palabra que también es poco frecuente para hablar de un niño. Hay otras palabras que se utilizan para hablar de niños o de los recién nacidos en el original. Sin embargo, Eva usa, o el autor escribe con esta palabra que se usa casi siempre para hablar de un varón adulto, ¿sí? De un hombre. Ya. Entonces, es raro de por sí que se haya usado esa palabra. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, hay un montón de interpretaciones. También la partícula que sigue tiene muchas utilizaciones. Entonces, de por sí, la frase ya es de difícil traducción. Pero decíamos que las versiones agregan ciertas palabras en el español como para darle un poco de sentido. Por ejemplo, yo leí la Nueva Biblia de las Américas que dice: he adquirido varón con la ayuda del Señor. La Reina Valera dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La NBI, por ejemplo, dice: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Entonces vemos que se van agregando diferentes traducciones, o con la ayuda, o por voluntad. Pero la realidad es que la traducción literal, lo que el texto dice es: he adquirido o creado un hombre con el Señor. ¿Sí? Eso es todo lo que dice. Entonces, hay distintas interpretaciones sobre qué quiso decir Eva con eso, ¿sí? Son interpretaciones, no hay un consenso definitivo sobre qué es lo que quiso decir Eva, pero las presentamos como para que nosotros también podamos hacer nuestro análisis, llegar a nuestras conclusiones después de haber estudiado. Entonces, por un lado, Eva podría estar manifestando que creó un varón. Y hasta ese momento, ¿quién había creado un varón? Solo Dios, ¿sí? Entonces, muchos dicen que cuando Eva dice: he creado un varón con el Señor, quiere decir, el Señor creó un varón y yo también creé un varón ahora, ¿sí? Cuando nace Caín, ella se encuentra en esa situación. Entonces, algunos lo plantean como que Eva puede estar queriendo fomentar su competencia con Adán, porque, recordamos, la mujer salió del hombre, entonces, en el afán de esa competencia que habíamos dicho que ahora iba a haber entre el hombre y la mujer, entre los hermanos, entre todos los seres humanos, Eva puede estar diciendo: sí, yo salí del hombre, pero yo creé un hombre también, como el Señor, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que Eva aún tiene en su mente lo que la serpiente le ha dicho, ¿sí? De que cuando comiese ese árbol iba a ser igual a Dios, y entonces está diciendo: bueno, Dios creó un hombre, yo también creo un hombre, ¿sí? Y está tratando de ponerse en un plano de igualdad con Dios o de competir con el Señor mismo. Y otra interpretación posible también es que el verbo pueda estar utilizado como adquirir, y que en este caso Eva está convencida de que ella ha adquirido la simiente prometida. ¿Qué es la simiente prometida? ¿De dónde viene? De la mujer, pero ¿de qué es? ¿A qué me refiero cuando digo la simiente prometida? Muy bien. En Génesis 3:15, cuando Dios promete que la simiente de la mujer, que va a estar en enemistad con la simiente de la serpiente,
va a destruir a la serpiente. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de Adán y de Eva, y en nuestra mente está resonando eso que Dios nos dijo, que nos expulsó, que nos dio un montón de consecuencias negativas por culpa de lo que nosotros decidimos, pero que nos da una esperanza, y que dice, un día va a venir un descendiente de la mujer que va a destruir a la serpiente y a sus obras, y va a restaurar la bendición, que va a restaurar la presencia de Dios. Imagínense cuando la mujer tiene su primer hijo. Es lógico, ¿no?, que tengamos esa expectativa de decir, acá está, era verdad. La inmediatez del ser humano, que pensamos para ahora, para allá, era lo más lógico. Exactamente, no sé si escucharon acá, Marta, nuestra hermana, dice, nosotros los seres humanos que tenemos esa visión corta de la inmediatez, de lo de ahora, ya, era lógico que ellos piensen, bueno, es este, llegó la simiente, este es quien nos va a devolver eso que perdimos. Entonces, narrativamente está esa expectativa sobre Caín, de que sea esa simiente de la mujer que Dios había prometido en Génesis 3:15. Ahora, también podemos comparar esta expresión de Eva y ver cómo hay un cambio en su actitud cuando vamos un poquito más allá del texto que leímos y leemos en el último versículo de Génesis 4, Génesis 4:25, el penúltimo, perdón, cuando nace Set, después de todo lo que sucede, nos dice que Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Se ve una diferencia, ¿no? Muchas veces en el texto bíblico vamos a tener estas estructuras que como que nos enmarcan una historia, ¿no? Empieza con Eva teniendo un hijo y diciendo algo, y acaba en el mismo capítulo con Eva teniendo otro hijo y diciendo otra cosa. Y eso está puesto también para que nosotros podamos comparar, contrastar, ver qué se repite, ver qué no se repite, qué diferencias hay. Y acá vemos diferencias, porque en el primero Eva dice, yo adquirí o yo creé un varón, ¿sí? Y acá está diciendo, Dios me dio otro hijo, ¿sí? Es como que hay un cambio en la mentalidad de Eva, después de todo lo que pasa entre Caín y Abel. Bien, ese es el nombre de Caín, y hablábamos de la expectativa que había sobre él. ¿Qué tal sobre el nombre de Abel? Porque Abel es un personaje que pasa un poco más desapercibido que su hermano. No se nos dice mucho de Abel, más que era pastor. Y su nombre también es bastante significativo, porque en el hebreo se escribe Hebel. Y es una palabra, ¿vieron Eclesiastés? Cuando dice vanidad de vanidades, Hebel, vanidad. Y ahí tenemos dos ejemplos más del uso de esa palabra, Hebel. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Hebel, Salmo 94. Languidezco, no he de vivir para siempre, déjame solo, pues mis días son solo un soplo. Entonces también, pobre Abel, me parece que lo mataron con el nombre. No duró mucho. Y fíjense cómo esto también está bueno poder, cuando nos acercamos a la Biblia, ver, ¿sí? Porque los nombres que se ponían también son significativos. Y acá lo vemos también en el caso de Abel. Era un soplo, era un soplo. Bien, los hermanos, Caín, Abel, y los encontramos haciendo algo. Ellos van a acercar una ofrenda al Señor, ¿sí? Van a acercar una ofrenda al Señor. Esto nos muestra, por un lado, que el ser humano es como que tiene ese anhelo de recomponer las cosas con el Señor, o por lo menos intenta volver a acceder a lo que perdió, a la bendición, a esa tierra que fructifica, a la presencia de Dios.
de agradar a Dios, de volver a solucionar eso que se rompió ahí en Génesis 3. Entonces ellos están trayendo ofrendas e intentan acercarse a Dios de alguna manera. Y también vemos que la ofrenda era presentar las ofrendas en el altar. ¿De quién era? ¿Trabajo de quién? De los sacerdotes. Entonces vemos que hay una especie de continuación de ese trabajo sacerdotal que Dios le había dado a Adán, y aquí sus hijos intentando continuar con ese trabajo que Dios le había dado a su padre. Generalmente, el que continuaba la labor del padre, ¿quién era? Por ejemplo, murió Aarón. ¿Quién siguió? ¿Quién siguió? ¿Quién fue el sumo sacerdote después? El hijo, el más grande que quedaba, porque los dos primeros habían muerto. Pero el mayor, el primogénito, si en las condiciones eran las normales, era el que seguía. Pero acá, bueno, vemos que Caín lo hace, pero nos dice, y también Abel lo hizo. Ahí ya nos va dando también una idea de que, como si hubiera una cierta competencia entre los hermanos, ¿no? Por ver quién seguía esa tarea. Bien, entonces vemos acá a los hermanos presentando las ofrendas. ¿Qué se nos dice de las ofrendas? ¿Cómo eran las ofrendas? Muy bien, había una que fue agradable al Señor, otra que no agradó al Señor. ¿Qué otra descripción? Acá, bueno, ya está. ¿Qué otra descripción nos da el texto de las ofrendas? ¿Qué trajo Caín? Fruto de la tierra. De lo mejor, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos dos diferencias. Uno era el fruto de la tierra. El otro era de animales. ¿Sí? Ya se nos había dicho que Caín era agricultor. No sabemos si era vegetariano, pero sí era agricultor y trajo de lo que cultivó. Abel trajo de sus ganados y trajo de lo mejor. Entonces vemos acá una diferencia. Porque de Caín no hay mucha descripción. Fíjense que dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Él trajo una ofrenda. ¿Sí? Exactamente, exactamente. No nos dice acá que él no buscó lo mejor, pero si contrastamos con el énfasis que se pone al describir la ofrenda de Abel, entonces ahí nos enciende un poco las alarmas. Porque hay una diferencia, porque en la falta de descripción hay una descripción en sí. Él trajo una ofrenda. Sí, Ariana. Claro, porque los primogénitos eran lo mejor, lo más valioso. Y cuando dice trajo de lo más gordo de ellas, la palabra que se usa ahí es heled, que es la mejor parte, significa. ¿Sí? Porque a veces uno piensa lo más gordo y bueno, sí piensa en lo mejor, pero a veces a nosotros no nos gusta con tanta grasa, ¿no? Pero era lo mejor. Él eligió lo mejor. Exactamente. Exactamente. Claro, entonces, repetimos. Hay, como nos dice, hay como una descripción que muestra lo que hay en el corazón. En Abel, traer lo mejor, una intención de realmente buscar a Dios con lo mejor que él tenía a su disposición, con lo más valioso que tenía, y entregándolo a Dios.
Bueno, muy bien. Muy bien. Bien. Acá tenemos una duda entonces. ¿Era necesario que sea un animal o no era necesario que sea un animal? ¿Sí? Esa duda que tiene Carlos es una duda que han tenido muchos a lo largo del tiempo. Hay diferentes opiniones también. Exactamente. Bueno, yo no les voy a decir lo que tienen que creer ustedes primero, ¿no? Yo tengo una postura, ¿sí? Yo hice mi análisis del texto y tomo una postura, ahora la vamos a presentar. Hay otras posturas, hay otras posturas que se van a presentar también. Y el desafío, ¿cuál es? Lo lindo de esto, ¿cuál es? Que ustedes puedan ir a la Biblia, leer y decir, a ver, bueno, no estamos seguros, ¿qué me parece a mí? ¿Qué me convence más? ¿No? Y estudiar, y analizar, y ver. Entonces, había algo en la disposición del corazón. Uno trae lo mejor, el otro trae algo de lo que tiene. Cada uno de lo que trabajaba. Uno los ganados, el otro la tierra. ¿Sí? Pero, como decíamos, el Señor mira con agrado a la ofrenda de Abel y a Caín no mira con agrado. Y el texto nos dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín y a su ofrenda. ¿Sí? Nos marca que hay algo también, quizá no solo en la ofrenda, sino como se decía antes, en el corazón o en la intención de Caín. Bueno, entonces vamos a intentar analizar esto que preguntaba Carlos. En el libro de Levítico, ¿sí? Que si bien está detrás en nuestra Biblia, se escribieron al mismo tiempo, los escribió toda la misma persona, o el mismo grupo de personas. Se nos describen en los primeros capítulos varios tipos de ofrenda, ¿sí? Acá tenemos en la diapositiva, por ejemplo, la primera que se describe se llama olá, que es lo que nosotros tenemos mayormente traducido como holocausto. También puede ser una ofrenda que asciende. Olá es el verbo para subir. Cuando hacen lo del becerro de oro, esto también después estudienlo, Moisés dice, ahora yo voy a olá, a ver si puedo hacer expiación por ustedes. Ahí hay un juego de palabras también. Él se está ofreciendo. Le va a decir a Dios, borrame a mí, pero perdonalos. Es algo para que se estudie. Bien, olá, el holocausto. Esta ofrenda se usaba para expiación de pecados. Se tomaba algo de la sangre, se llevaba al altar, se ponía allí y se hacía expiación de pecados. Expiación, pago de deuda, reparación de los daños, podríamos decir. Bien. Después teníamos otro tipo de ofrenda que se llama la minjá, que es lo que nosotros muchas veces tenemos traducido como la ofrenda de cereal o la oblación. ¿Sí? Era un tributo, era un agradecimiento, era una ofrenda de acercarme a Dios, a darle gracias por lo que me había dado, era una ofrenda de comunión con Dios. ¿Sí? Pero esta no tenía sangre, era de vegetales, como la de Caín. Sin embargo, era una de las ofrendas que Dios había establecido para su pueblo, no con el afán de hacer expiación en este caso, sino con el afán de una comunión, de darle gracias a Dios, de acercarnos a Él con gratitud. La tercera se llama Sebaj Shelamim, y esas son las ofrendas de paz, ¿sí? Las tenemos traducidas la mayor parte de las veces así, y ese era un sacrificio que también tenía animales, no se usaba para expiación, sino también para tener comunión con Dios, y parte de ese sacrificio volvía al oferente y lo compartía y lo comía con su prójimo. Era una ofrenda de también comunión. Después tenemos otras dos. Tenemos hatat, que es la ofrenda por el pecado. La misma palabra también puede significar pecado. O la ofrenda de purificación podemos llamar también. Esta era cuando alguien había pecado, no se había dado cuenta que había pecado, sin querer había cometido pecado y iba y hacía expiación cuando le llevaba a su conocimiento esto, ¿no? Y la última es la Ayam, que es la que nosotros conocemos como ofrenda de la culpa,
que también se usa para expiación, que también tiene un animal, y en esta yo había pecado con intención contra alguien, entonces presentaba mi ofrenda al Señor y también restituía el daño que yo le había hecho a mi prójimo. Son ofrendas todas para reconstruir relaciones, porque el pecado, dijimos, rompe relaciones. Entonces todas las ofrendas orientadas a reconstruir relaciones, ¿sí? Pero la palabra que se usa en Génesis 4 es la segunda, minjá, ¿sí? La misma que se usa para describir las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas que podían ser de cereales, ¿eh? Entonces, este lenguaje nos hace suponer que no es el problema que uno sacrificó un animal y el otro no, ¿sí? Sino que hay otra cosa, porque estaba la posibilidad de sacrificar algo que no fuera un animal. Ahora, como les decía, esta es una posición, Yo les comparto esta, a mí después de analizarlo me parece plausible. Ustedes estén abiertos y estudien también, y escuchen todas las posiciones y saquen conclusiones. Bien, también Hebreos 11 nos da un poco de luz sobre el problema, nos dice que Abel, por la fe, Abel presentó una ofrenda más agradable al Señor. Y después nos dice, un poquito más adelante, en el mismo texto de Hebreos 11, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que buscan. Entonces, Abel dio lo mejor pensando que valía la pena, que recomponer la relación con Dios, que acercarse a Dios valía la pena el sacrificio. Entonces pareciera que el tema viene por ahí, ¿no? Como que Abel tenía un corazón realmente con ganas de acercarse a Dios y Caín quizá lo estaba haciendo un poco por compromiso, por ser el primogénito de Adán, por tener que seguir su rol sacerdotal, por ser el que se esperaba que fuera la simiente que iba a volver a la humanidad a la comunión con Dios. Bueno. Claro, exactamente. Exactamente, un acto religioso y que vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel también muchas veces, ¿no? Me llama la atención lo que leíste de Hebreos, que dice por la fe. O sea, que él estaba creyendo en que iba a venir alguien, que iba digamos, a plantar, o sea, la simiente. Él estaba viendo el futuro. Esa es una... Bueno, esa es una interpretación, ¿no? Que Abel conocía lo que iba a pasar y por fe en eso sacrificaba un animal. Otra opción es decir, por la fe de que esa ofrenda entregada a Dios iba a acercarlo a Dios y la recompensa, como dice Hebreos mismo, la recompensa que Dios le da al que se acerca a Él buscándolo con fe, valía la pena, ¿sí? Son dos opiniones, ¿no? Una que Abel ya podía conocer y otras que no, que simplemente él lo que tenía fe era de que valía la pena sacrificar eso por acercarse a Dios, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que Caín se enoja. Se enoja cuando ve que la ofrenda de su hermano es favorecida antes que la ofrenda de él, ¿sí? Y si lo seguimos con la lógica, él era el primogénito. Él era la expectativa. Y de repente aparece su hermano menor, los que somos hermanos mayores alguna vez nos ha pasado, que viene el hermanito menor con un dibujito más feo que el nuestro, pero a él se lo festejan y a mí no. Y Caín se enoja con su hermano, se enoja. Pero, sí. No lo dice la Biblia, no lo sabemos. No lo sabemos. Son ambigüedades que quedan en el texto. Sí, pueden haber ido juntos, pero no sabemos cómo Caín se entera que la ofrenda de Abel es aceptada y la de él no. En algún modo Dios se lo manifiesta.
Claro, no la miró con agrado, pero no sabemos qué vio él o cómo se enteró. Claro, bueno, eso es lo que Dios vio. Eso es lo que Dios vio, pero lo que están preguntando acá los hermanos es, ¿qué vio Caín que lo hizo darse cuenta que su ofrenda no había sido acepta? Y ahí también hay un montón de opiniones. Algunos dicen, quizá descendió fuego como pasó con el sacrificio de Elías. De Abel, puede ser. Puede ser que Caín de alguna manera se dio cuenta que Dios había bendecido a Abel. No lo sabemos. No lo sabemos porque no nos lo dice. Sí, Manuel. Claro. Claro. Bueno, sí, es válido. No nos lo dice. Es para que nosotros podamos meditar en esto y, bueno, ver qué es lo que podemos concluir, ¿no? Puede ser eso también, que se manifestó de alguna manera la presencia del Señor. Bueno, la cuestión es que vamos a ver acá el inicio de un patrón en donde Dios escoge al segundo en lugar del primogénito. Ahí vemos varios ejemplos. Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Saúl, José sobre Rubén, Moisés sobre Aarón, David sobre Eliab y así. Ahí hay algunos ejemplos de cómo Dios elige a veces al que no es el que humanamente nosotros elegiríamos, ¿no? Incluso al elegir al pueblo de Israel, Él les dice, yo los elegí porque los amo, nada más, porque ustedes son el pueblo más chiquito de todos. Ahora, la pregunta es... Sí, perdón, ¿cómo? Exacto, para glorificarse Él y no al ser humano en ser humano. Muy bien. Bien, ahora, ¿rechazó Dios a Caín? ¿Qué dicen ustedes? No. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, y de hecho lo tengo resaltado, es que el Señor le da como un chance a Caín. Le dice, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo el pecado te acecha, como una fiera lista para atacar. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, le da chance de decir, mira, te tocaste, está bien, pero puedes cambiar, y Caín dice, no quiero, y se aparta. Exactamente. En esa porción del texto vemos esto, que Dios no lo está rechazando a Caín. No es que Dios escogió a Abel y dijo, bueno, Caín, fuera, listo, ya está, no quiero saber más. Sino que Dios se acerca cuando lo ve enojado a Caín y le dice, si vos haces bien, no vas a ser enaltecido. Vos estás enojado porque tu hermano fue enaltecido y vos no. Si vos haces bien, tenés la misma chance. Y le advierte sobre la acechanza del pecado en esa situación en la que él se encontraba. Le advierte sobre la acechanza del pecado, pero entonces Dios no rechaza a Caín. Y ahí volvemos a ver esta expectativa, ¿sí? Tenemos a este ser humano que decíamos, es el primero que nace, que este tiene que ser la simiente, Y Dios le plantea la misma prueba que a Adán y Eva y le dice, si vos haces bien, hay enaltecimiento. Si no, está el pecado. Vos lo podés dominar, le dice a Caín. Está en vos dominarlo. Entonces, ¿va a ser bien? ¿Va a seguir el criterio de Dios, Caín? Y no. Y otra vez estamos en el mismo lugar. Entonces, Caín no se convierte en la simiente de la mujer, sino que al contrario, se vuelve parte de la simiente de la serpiente, que vamos a estudiar, si Dios quiere, el domingo que viene. Ahora, fíjense cómo el lenguaje, y con esto terminamos, cómo el lenguaje de Génesis 3 y Génesis 4 también nos hace ver este patrón, ¿sí? Donde Caín ahora está fallando la prueba al igual que Adán y Eva, y estamos otra vez en el mismo lugar.
cuando pensábamos por la expectativa que nos genera la narrativa, ahí vino el ser humano, ahora sí, ahora este va a poder derrotar a la serpiente, va a reacomodar todas las cosas. No, no sucede. Fíjense, ahí vemos el cuadrito. Cuando Adán y Eva pecan y se esconden, Dios les dice, ¿dónde estás? Cuando Caín mata a su hermano, le dice, ¿dónde está tu hermano? Habíamos estudiado estas preguntas que Dios sabe dónde está Abel, qué pasó. ¿Dónde está? Le está dando la chance a Caín. Adán, ¿qué dijo? Yo no fui, hablá con la mujer, que fue ella. Caín le dice, yo qué sé. Yo no cuido a mi hermano, ¿qué? Yo soy el responsable. ¿Ven? Yo no tengo nada que ver, yo no soy el responsable, sacar la culpa. Dios le dice a la mujer en Génesis 3, ¿qué es esto que has hecho? Y a Caín le dice, ¿qué has hecho? También. Esta frase que has hecho también síganla, fíjense que aparece en relatos de Abraham, en relatos mucho más adelante en el Génesis, que siempre el hombre peca, ¿qué has hecho? A veces lo dice Dios, a veces lo dice Faraón, a veces el rey de los filisteos, pero siempre está esa frasecita para que nos demos cuenta y llevarnos a Génesis 3. Consecuencia en Génesis 3, maldita será la tierra por tu causa, le dice el Señor a Adán. Y ahora a Caín le dice, ahora pues, maldito eres de la tierra. Entonces, otra vez estamos en el mismo lugar y así nos lo deja ver el texto. ¿Sí? Bueno, entonces, en conclusión, antes de cerrar, Dios le vuelve a mostrar misericordia a Caín. Y acá también vamos a ver este patrón, ¿no? Porque Caín le dice, me van a matar si vos me sacás de acá, de Edén. Y Dios le pone una marca. Y también vamos a ver ese patrón de la marca para la misericordia, para recordar. Por ejemplo, tenemos ahí a Caín, tenemos el arco iris como señal del pacto que Dios hace con Noé y la humanidad después del juicio del diluvio. Nunca más, por más que yo sé que ustedes, su corazón desde la juventud se va a la maldad, nunca más voy a inundar la tierra. ¿Sí? Una marca de la misericordia de Dios. La serpiente de bronce que levanta Moisés en Números, a pesar de que ellos pecaron y hay serpientes mordiéndolos, una marca de la misericordia de Dios. Y también la circuncisión de Abraham, después de que él intenta por sus propios medios generar el hijo de la promesa y usan a Agar para tenerlo, ¿sí? Después de eso, Dios le dice eso estuvo mal y le da como señal del pacto y de la misericordia que Dios está teniendo con Abraham, la circuncisión. Otro patrón para que vayamos estudiando. Entonces decíamos, en conclusión, y cerramos, Génesis 4 nos va a reforzar dos patrones. Una, que la humanidad está perdida. Se le presenta la prueba y siempre le erramos. Siempre. Ya vemos 2 generaciones, los 2 fallando la misma prueba. Veíamos ahí el texto. Y siempre va en contra de lo que Dios le indica como bueno. Y el otro es justamente este que hablábamos recién. Dios mostrando misericordia. Misericordia, misericordia para esa humanidad que no puede hacer lo que Dios le dice que haga. Entonces, 2 patrones que vamos a ver a lo largo de toda la historia de la Biblia. La humanidad fallando, 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 y Dios misericordia, tras misericordia. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más, como decíamos antes, por tu palabra, y te volvemos a rogar que vos trabajes con ella en nuestros corazones, que nos ayudes a ser transformados por ella, Señor, a través de la obra de tu Espíritu. Te agradecemos por habernos dejado tu palabra, por habernos ayudado, Señor, a acercarnos a ella. Te pido que te quedes con nosotros y que podamos seguir disfrutando de que ahora sí podemos estar en tu presencia, Señor, gracias a nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén.